Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del tema de la lucha del narcotráfico, ya hemos empezado a analizarlo un poco y como les comentaba, lo que hemos tratado de hacer, nos hemos tratado de centralizar un poco ahora en estos momentos en lo primero, cómo el narcotráfico opera aquí en Estados Unidos. Este es un dilema, este es un mito, es algo un poco, digamos, complejo en el sentido de entenderlo, porque mucha gente que vive en Latinoamérica, y le digo, yo conozco de norte a sur, de este a oeste, me he paseado en algunos países, he tenido la oportunidad de vivir, he tenido la oportunidad de trabajar, he tenido la oportunidad de conocer gente, de socializar, pero en otros países he viajado y conozco la mentalidad. Entonces, una de las cosas que yo puedo hablar con propiedad, porque haber estado en muchísimos de nuestros países, puedo ver la diferencia, cómo opera el sistema acá y allá. Entonces, mucha gente en Latinoamérica piensa que Estados Unidos le pone mucho ímpetu y le pone mucho dinero y mucha fuerza al narcotráfico en Latinoamérica, pero no hacen nada con el narcotráfico interior. Y eso es una mentira, eso es un mito, no existe eso. Y le comento porque yo lo vi si ustedes pudieron la oportunidad de ver mis videos desde el comienzo. Yo tengo una carrera en el sistema policial muy amplia. Empecé en la calle patrullando en policía uniformado en la calle de Los Ángeles, y luego fui entrometiéndome en el tema de la droga, particularmente como agente encubierto en la ciudad de Los Ángeles primero, y luego ya ascendí al sistema federal y trabajé un poco la parte doméstica de la droga. O sea, todavía no he encarado, pero créanme, lo voy a hablar del tema internacional, que es donde ya voy a empezar a hablar más críticamente de nuestros países, por qué no funciona. Y le digo, no es que estoy hablando críticamente de que no se hace nada en Latinoamérica y por eso la droga, no, yo no le echo la culpa a nadie. Yo le digo que es todo un problema de comprensión, de entendimiento y de lo que no se puede o lo que se puede hacer y cómo no ha progresado y por qué el narcotráfico hoy afecta tanto a nuestros países y sobre todo la inseguridad de nuestro país. Entonces, pero antes de hacer eso quiero hablar de Estados Unidos, porque le digo, una de las cosas que yo me he encontrado muy comúnmente aquí, viajando, hablando con muchísima gente de todos lados, periodistas, políticos, medios de la prensa, medios académicos, o sea, profesores y demás. ¿Por qué en Estados Unidos no hacen esto? ¿Por qué en Estados Unidos no hacen esto? ¿Por qué? Porque la gente tiene tendencia a comparar con lo que conoce. Y sí, hay alguna gente que ha viajado, alguna gente que conoce Estados Unidos, pero si no trabajaron en la droga aquí en Estados Unidos como agente de droga, como agente de policía en la calle, como agente federal, no van a conocer los entretelones. Y esto es uno de los dramas que digo, uno de los problemas que hablamos, de los mitos que hay dentro del tema de la droga y del narcotráfico. Entonces, aquí la idea es darle a ustedes información y que ustedes se formen su propia opinión, su criterio. No le estoy tratando de convencer, a mí no me interesa si usted no quiere aceptar la realidad de eso, pero yo no tengo nada que esconderle, entonces le voy a decir la realidad de lo que pasa. Entonces es muy importante eso para que comprenda cómo después, porque de aquí voy a sacar la idea de cómo esta ideología que usa Estados Unidos la quiere transportar y utilizar en Latinoamérica y no le funciona. O sea, tiene un motivo todo esto. Yo le he comentado a ustedes muchas veces esto. Los videos míos son consecutivos, pero tienen toda una razón de ser. O sea, yo no hablo por hablar y decir, bueno, entonces, no. Yo lo voy armando de a poco. Y le digo, algunos de ustedes que me han ido siguiendo desde el principio saben que he ido muy metódicamente hablando. A veces no estamos de acuerdo y no tenemos que estar de acuerdo. Simplemente estoy expresando ideas del conocimiento personal que yo traigo. Entonces, una de las cosas que sí ocurre aquí muy seguidamente es esa comparación de que lo que ocurre en nuestros países, y esto ya lo comenté anteriormente, o sea, de pecar de volver a repetirlo, pero lo tengo que hacer. Mucha gente cree que lo que ocurre aquí también ocurre en Estados Unidos, o sea, lo que ocurre en mi país, la corrupción, los individuos que trabajan con el gobierno, la policía, las fuerzas federales, las fuerzas armadas, todo el mundo está metido y Estados Unidos tiene esa misma estructura. Amigos,
son dos temas completamente distintos y los voy a, le digo, los voy a ir analizando, pero primero tengo que comparar, tengo que hablar y tengo que hablar de aquí. Entonces, mucho de lo que pasa en nuestros países no ocurre jamás aquí. Hay cosas que sí ocurren que son similares, ¿no? O sea, no crea que estoy tratando de minimizar el tema de la droga, que acá no hay cosas que se hacen ilegalmente y corruptamente. Aquí hay muchos corruptos también, pero en otro nivel. La corrupción en Estados Unidos funciona muy distinta a la corrupción nuestra. Ya voy a hablar de las diferencias también de esto. Pero ahora lo que quiero hablar es del tema del narcotráfico. Como les decía hace uno o dos videos anteriores, una de las grandes diferencias en el tema del narcotráfico que ocurre en Latinoamérica versus lo que ocurre aquí en la lucha, estamos hablando, la policía lo encara distintamente. ¿Por qué? Porque es otro problema. O sea, usted, por ejemplo, si vive en algún país productor, mucha de la policía a lo mejor, y le digo, esto viene por el mal plan que muchas de Estados Unidos le da a los latinoamericanos para que supuestamente luchen. O sea, hay una idea, si usted es un país productor, por ejemplo, y volvemos, estamos hablando generalmente por producción de la cocaína, ¿no? Vamos a especializarnos en eso. Si estamos hablando de un país que cosecha, mucho del esfuerzo que le imponen ahí es tratar de luchar, de eliminar la agricultura que cosecha todos estos árboles, estas plantas de coca, ¿no? Entonces ahí hay un sistema que acá no funciona, porque acá ese problema no existe. Pero para que se vaya dando una idea, le voy a dar unos pequeños datos. Por eso hice todo un recuento del negocio de lo que es el narcotráfico, para que veamos la diferencia. Entonces, si hay países, por ejemplo, y los voy a mencionar ahora para distinguirlo, pero no para criticarlo, y usted tiene países como Colombia, como Bolivia y como Perú, que son países productores, hay otros países también. Ecuador tiene un poco de plantaciones, hay marihuana, se cultiva en muchas partes de Latinoamérica, pero estamos hablando de la planta de coca. Ahí ya la situación cambia y es muy distinta. El trabajo policial, el trabajo de seguridad, de ese tipo de cosas, es muy único y muy especial a la zona geográfica y local. Eso acá en Estados Unidos no es un problema. Ahora luego tenemos los laboratorios, que son los que procesan la droga. Eso es algo que acá tampoco funciona. El problema de los laboratorios, aquí sí hay laboratorios, de droga sintética. Aquí sí funciona. Aquí hay en algunos lugares, ustedes vieron la famosa serie de Breaking Bad, en la que el individuo tenía un laboratorio en el medio del desierto en Nuevo México, en el estado de Nuevo México, y producía esta obra de metanfetamina y la vendía esto. Y hay una realidad, eso sí existe aquí, eso sí opera y funciona. Bueno, pero fuera de eso, el procesamiento de la coca, de la pasta, de la hoja de coca, la pasta y la pasta, la cocaína, acá no existe. Entonces esa parte tampoco es distintiva o problemática de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos trata, sin conocer, sin saber, y con la gente, trata de decirle, bueno, hagan esto. No funciona eso. La otra parte que tienen que considerar aquí, muy importante, es que aquí es un país, Estados Unidos es un país de consumo, en el que una vez que la droga está terminada, tiene que llegar. Entonces ahí ya Estados Unidos tiene un plan muy distinto al que tienen en estos países, y le estoy hablando de los 3 países productores, pero también aquí Latinoamérica en general funciona y coopera en esto, porque de ahí sale mucho no de la producción, sino también del transporte. Casi la mayoría de los países en Latinoamérica tienen en algún momento que participar en el transporte, ya sea para el sur, para el norte, para el este, para el oeste, sale. Entonces Estados Unidos ya tiene un interés que ya cambia de la cosecha y la producción a un interés porque es transporte internacional hacia Estados Unidos. Entonces ya con esos 3 ahí, para que se den cuenta que es muy importante comparar, eso no existe en Estados Unidos, lo que yo le comentaba, los primeros procesos. Pero ahora ya Estados Unidos entra en el proceso del transporte, o sea, lo que vendría a ser lo ilegal de fronteras, lo que se tiene que ver con aduana, lo que viene a hacer con transporte ilegal, lo que tiene que ver con todo ese proceso en el que Estados Unidos se ha hecho un profesional muy hábil, porque ha avanzado mucho en todo eso. Pero acuérdese, cada vez que Estados Unidos toma un paso, la gente, los narcotraficantes que operan en esa zona, que son gente muy hábil también,
estamos hablando de la realidad, crean nuevas facetas de cómo transportar, por avión, por barco, con persona, o sea, ¿por qué? ¿Qué? Porque es un negocio, o sea, estamos hablando de un negocio, entonces hay una barrera que trata de prevenir que esa droga no entre, que es inefectiva, o sea, no le estoy diciendo que es efectiva, pero que se calcula, amigos y amigas, para que vean, y aquí los dejo porque esto lo vamos a volver a continuar, se calcula que únicamente Estados Unidos puede anualmente detectar de un 10 a un 15 y a lo mejor, así como que quiere ser muy extraño, un 20% de la producción de droga que es destinada hacia Estados Unidos. O sea, un 80% de todo el producto que se manufactura, que se fabrica en Latinoamérica de droga, entra a Estados Unidos y un 20% se lo detiene. Para que vea qué inefectiva es toda esta lucha. Pero quiero hablar de eso para que entienda cómo funcionan las cosas. ¿Me entienden? Y esto lo vamos a continuar. Los invito a que nos veamos en el próximo video de Narcomentarios. Un gusto en saludarlos.